Hola, este es el segundo video de la presentación de Deep Learning. Bueno, entonces en el video anterior habíamos visto la definición de redes de Deep Learning, habíamos visto o recordado las limitaciones de la Red Backpropagation. Entonces yo le estaba diciendo que muchos investigadores estaban trabajando en variaciones de la Red Backpropagation para intentar solucionar dichas limitaciones. Y hay tres investigadores de distintas universidades de Estados Unidos y Canadá que se dieron cuenta de que uno de los problemas que tenían estos tipos de redes es la limitación que tiene el algoritmo backpropagation para ajustar las primeras capas de la red neuronal. O sea, el algoritmo backpropagation al hacer la retroalimentación del error usando el gradiente negativo, lo que logra es ajustar en forma casi perfecta los pesos de las últimas capas de la red, pero los primeros pesos de la red se suelen ajustar en menor medida. Y lo que sucede es que estos primeros pesos son los más importantes porque son los que van a procesar primero la información que suministra el usuario. Entonces, esta deficiencia que tiene el algoritmo produce que muchas veces cueste entrenar una red que tenga más de dos capas. Por eso la limitación anterior. Entonces, a partir de varias pruebas y de pensar mucho, estos investigadores lograron en un momento definir una red que se llama Deep Belief Network o DBN, que es un tipo de red que después vamos a ver con más detalle. Y que estas redes permiten construir redes más grandes con mucha mayor cantidad de capas porque aplican un preentrenamiento. Lo que va a hacer una DBN es aplicar un preentrenamiento no supervisado para definir una buena combinación de pesos de las conexiones y a partir de esa combinación de pesos luego se hace un ajuste fino aplicando el algoritmo backpropagation para lograr aprender la salida deseada que corresponde. Entonces, el preentrenamiento es no supervisado, pero el ajuste fino sí lo es supervisado. A partir entonces del preentrenamiento se dice que se aplica una regularización de los pesos, generando un buen punto de partida para evitar el sobreentrenamiento de la red y maximizar la generalización. De hecho, ellos en este gráfico muestran cómo a partir de una red con tres capas donde no hacían ningún tipo de preentrenamiento, que son estos circulitos azules que aparecen en el gráfico, el grado de error que se tiene tiende a bajar al principio en gran medida, pero después como que se traba, se estanca o converge a un nivel determinado y a partir de ese valor es muy difícil que la red logre aprender más. En cambio, la red DBN, que es la que aparece con estos triangulitos negros, podemos ver que a partir del preentrenamiento que lo hacen con ciertos ejemplos, parte de un error un poco menor, pero todavía elevado, y a partir del ajuste fino, luego el error tiende a bajar cada vez más. Entonces, ese preentrenamiento parece que mejora mucho la capacidad que tiene la red para aprender y de esta manera la red puede resolver problemas más complejos. Entonces, la red DBN fue un hito en lo que son las redes profundas porque fue la primer tipo de red que demostró que podía aprender problemas más complejos con menor cantidad de error y esto como que impulsó la investigación de las redes profundas. A su vez, otras cuestiones que impulsaron la aparición cada vez más de este tipo de redes es la evolución que ha tenido el hardware de las computadoras, por eso también lo tenemos que mencionar, en cuanto a capacidad de procesamiento y de memoria RAM, ya que si yo tengo mayor cantidad de neuronas en una red, voy a necesitar mayor cantidad de memoria RAM y mayor capacidad de
procesador para procesar toda esa información en poco tiempo. Entonces, las dos cosas impulsaron que a partir del año 2006 se considere como el punto de partida de estas redes profundas. Y de ahí surgieron un montón de redes más, con un montón de variaciones, para resolver un montón de problemas complejos. Bueno, teniendo en cuenta esta evolución, este origen, podemos hacer una descripción comparativa de las redes tradicionales, que muchos las llaman redes shallow o superficiales, o vainilla porque son redes estándares, con respecto a las arquitecturas profundas o de deep learning. Bueno, entonces en una arquitectura tradicional vamos a tener redes que tienen 1 o 2 capas solamente ocultas, mientras que en las redes profundas podemos tener 3 o más. De hecho, vamos a ver que después que se pueden hacer redes con 10 o 20 capas ocultas y logra aprender de esta manera problemas muy complejos en un tiempo que, es un tiempo que a veces es que lleva horas o días, pero que se puede hacer. Bien, la otra diferencia que les había mencionado antes es que en una red tradicional todas las neuronas o todas las capas de neuronas son iguales o muy similares entre sí, mientras que en las redes profundas es muy normal que entre una capa y otra tal vez haya alguna diferencia en cómo funcionan, cómo aprenden y cómo manejan los pesos para resolver el problema. Por otro lado, otra diferencia que tenemos es con respecto a este preentrenamiento, esta regularización que se aplica en una red profunda y que una red tradicional no la tiene. Por eso después tienen problemas de sobreentrenamiento y falta de generalización. Esta regularización está asociada a se dice una preparación automática o semiautomática de los datos, representando la información en distintos niveles, como había mencionado antes. Cuando una red tradicional no lo tiene, entonces depende exclusivamente de todos los pasos que hace el ingeniero para ajustar los datos de manera manual. Eso hace que una red tradicional pueda manejar datos con menor cantidad que los podría hacer una red profunda. Pero acá vuelvo a repetir por las dudas que no significa que en una red profunda no tenga que preparar los datos, porque igual va a haber una tarea de preparación de los datos, pero esa tarea va a ser un poquito más leve o más light. Se va a concentrar en otras cosas, digamos. Bien. Y por último tenemos esto de los varios niveles de representación o abstracción que manejan las redes profundas y que las redes tradicionales no lo hacen. Otra forma de ver esto de los niveles de preparación se puede ver con un concepto que se llama aprendizaje de la representación, que en este gráfico lo que muestran es que a partir de datos de baja dimensionalidad, datos que están representados en 2 dimensiones, a partir del procesamiento en varias capas se empieza a hacer o generar un modelo más complejo con 3 dimensiones o 4 o 5, las cantidades que sea necesario, lo cual le va a facilitar a la red luego resolver el problema para el cual ha sido definido este proyecto, ¿no? Porque como habíamos visto antes, nosotros construimos inteligencia artificial para resolver el problema de una organización. Entonces, las redes profundas lo que hacen es tratan de ajustar los datos que se tienen disponibles para que faciliten conseguir el objetivo y de esa forma resolver el problema propuesto. Bien. Este concepto del aprendizaje de la representación también está muy relacionado con la hipótesis de la variedad o el manifold, que habla de que yo puedo tener información muy compleja y que para representarlo necesito modelos más complejos. Por ejemplo, tenemos el problema de intentar reconocer una emoción a partir de una cara. Si nosotros queremos representar esto en un diagrama, tendríamos que poder representar distintas características de la cara
como la pose, la iluminación, la expresión que pueden tener, para tratar de encontrar grupos de imágenes que representan las mismas emociones. O sea, esto sería un trabajo muy complejo, porque tendríamos que dejar de lado un montón de detalle para quedarnos en la parte más importante, que es el gesto que se está haciendo en la cara. Si yo quisiera esto implementarlo con algún sistema de reglas, por ejemplo un sistema basado en conocimiento, sería casi imposible, porque tendríamos que definir mucha cantidad de reglas, y además que serían reglas muy complejas. Bueno, pero estas redes de Deep Learning lo pueden hacer, porque la red sola se va dando cuenta qué cosas son importantes para identificar las emociones, y estas cosas que se va dando cuenta, que va aprendiendo a reconocer, después las puede aplicar para otros casos. O sea, yo a partir de una cara puedo lograr que aprenda emociones, a reconocer emociones, porque obviamente lograr que tenga emociones sería algo mucho más complejo. Entonces yo a partir, por ejemplo, de la cara de este señor puedo reconocer emociones, pero después puedo hacer que generalice y que se pueda aplicar también sobre los gestos que va a hacer esta señora, para que también reconozca las emociones que tiene. Entonces, si yo le doy suficiente información, suficientes ejemplos de imágenes representativas, mi red podría resolver estos problemas complejos. Obviamente que no es una cosa muy sencilla tampoco, pero la mayor complejidad de la resolución la va a hacer la red en forma automática. Bueno, con esto terminamos este segundo video y continuamos en el tercero.